Hola, ¿qué tal? Oye, ¿nunca te pasó escuchando música, una canción genial, y pensar, pero ¿cómo hacen para que suene todo tan junto, tan potente? Uf, sí, Profesional, ¿viste? Esa sensación de que cada cosa está en su sitio justo. sí, total. Parece magia, ¿no? Pero, a ver, ¿cuáles son los secretos posta detrás de ese sonido tan pulido? Fíjate que esa magia, como le dices, casi siempre es aplicar técnicas que son, bueno, fundamentales, pero con mucha cabeza, con intención. Claro, No son secretos así inaccesibles, ¿eh? Es más bien buen oficio y sobre todo escuchar un montón. Entender para qué sirve cada cosa y usarla con un porqué. me gusta eso, con un porqué. Justo hoy, bueno, la idea es meternos de lleno en algunas de esas técnicas clave de mezcla profesional. Tenemos como base unos extractos de un curso que parece súper completo. Sí. 12 horas nada menos. Se llama How to Mix Like a Pro, de mastering.com. Y nos vamos a centrar en tres patas, digamos. La preparación, o sea, ganancia y balance. Lo primerísimo. Después, la ecualización, para ir dando forma, ¿no? Y al final, el control de la dinámica, que es lo que le da como el impacto y la profundidad. Exacto. La idea es justamente sacar lo más útil, lo más revelador de ese material. Que entendamos no solo el qué hacen, sino por qué lo hacen. Esas decisiones que, bueno, realmente marcan la diferencia en una mezcla, como tener los apuntes clave de ese curso intensivo. Esa es la misión. Tener una guía clara que sirva sobre estos pilares y descubrir esos detalles que a veces se pasan por alto, ¿no? Tal cual los muestran ahí. Vamos a desglosar esto. A ver, empecemos por el principio, que es la preparación. Suena, bueno, capaz no tan emocionante como meter efectos o compresores a lo loco, ¿no? Sí, puede ser. Pero ¿por qué es tan importante arrancar ajustando ganancia y balance antes que cualquier otra cosa? Pues porque es literalmente poner los cimientos. Sin niveles que estén bien y un balance inicial más o menos bueno, todo lo que hagas después va a ser más difícil. Y menos efectivo. Claro, imagínate que quieres pintar una pared, pero está toda chueca. Primero hay que enderezarla, ¿no? Sí, obvio. Bueno, en la mezcla, esa base sólida es eso. Esencial para que lo demás funcione como tiene que funcionar. Y acá hay un concepto clave: la estructura de ganancia, o gain staging. El material del curso, que usaba Logic Pro como ejemplo, mostraba cómo usar funciones tipo normalizar ganancia de región. El objetivo, mira, es que los picos de cada pista, cada una por separado, anden por los menos 10 decibeles full scale, dBFS. El tope digital, digamos. Y que el nivel promedio, el RMS, se quede más o menos entre menos 10 y 20 dBFS. Entiendo los números, pero ¿qué gano con eso en la práctica? ¿Por qué no solo cuidar que no llegue al rojo y listo? Ah, bueno, ganas varias cosas importantes. Primero, te da suficiente headroom, o sea, ese margen entre el pico más alto de tus pistas y el cero digital. El aire. Ese aire. Exacto. Es vital porque cuando sumas muchas pistas, el nivel general sube y necesitas ese espacio para que no te sature el bus maestro. Y segundo, y esto es súper importante, muchos plugins, sobre todo los que imitan equipos analógicos, Las emulaciones. esas mismas, que imitan hardware viejo y querido, están pensados para sonar mejor cuando les llega una señal más o menos por esos niveles. Les das como el nivel ideal para que trabajen bien, sin forzarlos ni que les falte señal. Ah, mira vos. O sea, no es solo evitar el rojo. Es como prepararles la cancha a las herramientas que vienen después. Totalmente. Eso sí tiene más sentido. Ahora, el balance de volumen. El curso tira una frase fuerte, ¿eh? Dice que el balance de volumen es el 80% de una buena mezcla. En serio, mover los faders nomás puede ser tanto. Suena como mucho, ¿no? Pero tiene su lógica, ¿eh? Conseguir un buen balance no es solo subir y bajar faders a lo tonto. Claro. Implica escuchar muy atentamente y ajustar cada pista para que la mezcla, así, quieta, o sea, sin automatización todavía, ni la mayoría de los efectos, suene bien, cohesiva, equilibrada. Y esto se hace antes de meterle mano a procesadores más pesados. Salvo, bueno, quizás alguna corrección de fase o un filtro para sacar el mic bleed. Eso que se cuela de un micro a otro, ¿no? La bata en el micro de la voz. Exacto, eso. Pero, a ver, si después vamos a meter EQ y compresión, ¿no va a cambiar todo ese balance igual? ¿Para qué tanto laburo al principio? Muy buena pregunta.
Sí, claro que los procesadores van a afectar el sonido, pero partir de un buen balance inicial te define el marco, la relación fundamental entre los instrumentos y las frecuencias. Lo interesante acá, y que el curso recalca mucho, es que un buen balance ya te resuelve un montón de problemas de que las cosas se tapen entre sí. ¿En serio? ¿Antes de tocar un EQ? Sí. Si el bajo y el bombo ya están en niveles que funcionan juntos, o si las guitarras no se comen a la voz principal en volumen, bueno, ya tenés gran parte de la batalla por la claridad ganada. El material lo mostraba con ejemplos que iban de poquito a más complejo, desde 2 pistas hasta mezclas enteras. Y siempre subrayando que este paso es crucial. Entonces, si tuvieras que quedarte con la idea más fuerte de esta etapa de preparar todo, ¿cuál sería? Para mí es justo esa conexión. Que el balance de volumen no es solo de niveles. Está íntimamente ligado a cómo percibimos todo el espectro de frecuencias. Un buen balance es, en sí mismo, una forma de ecualización natural. ¡Wow! Y es la base para todo lo demás. Si no le das bola a esto, es como empezar a correr con los cordones desatados, ¿viste? De acuerdo. Cimientos listos. Ganancia y balance. Ahora sí, la herramienta que muchos ven como el bisturí del ingeniero, la ecualización, la EQ. Acá es donde empezamos a esculpir de verdad. Según el material, este es el paso lógico que sigue. ¿Y por qué es tan central? Acá se pone bueno de verdad. Absolutamente. La EQ es una herramienta potentísima para darle forma al tono. Pero, como bien dice el curso, la clave no es andar moviendo perillas porque sí, sino tomar decisiones, con intención. A conciencia. Exacto. Los objetivos principales son bastante claros. Primero, arreglar problemas de frecuencias. Segundo, realzar lo bueno de cada sonido. Y tercero, ayudar a que todo encaje mejor en la mezcla, que haya separación. Arranquemos por arreglar problemas. Lo interesante que muestra el material es que hay zonas problemáticas muy típicas, donde se suelen juntar características que no queremos. Conocerlas es como tener un mapa. Un atajo. Un atajo enorme. Por ejemplo, el famoso mud, el lodo, esa cosa turbia, poco definida, suele estar entre los 200 y 500 Hz, más o menos. Ajá. El sonido boxy, acartonado, como si sonara adentro de una caja, suele andar entre 300 y 700 Hz. La dureza, esa aspereza que cansa o suena agresiva, típicamente está entre 2 y 5 kHz. Esa zona es peligrosa. Sí. Y arriba, digamos de 5 o 8 kHz para arriba, te puedes encontrar con sibilancia, las heces muy fuertes, o al revés, que le falte brillo, aire. Es como un mapa del tesoro. O del problema. ¿Y cómo se usa en la práctica? Vimos ejemplos concretos en las demos del curso. Sí, y muy buenos para ver cómo usar la EQ como un cirujano. Por ejemplo, para limpiar ese lodo en unas capas de sintes que imitaban metales, metieron cortes suaves no muy angostos alrededor de los 300 Hz. Sutil. Sutil, exacto. Otro caso, una caja, un snare que sonaba demasiado chillona y peleaba con los platos. Le bajaron un poco las frecuencias más altas, arriba de 8 kHz, para suavizarla y que encaje mejor. Ah, ok. También mostraron cómo usar cortes bien finitos, con Q alta, ¿viste? Para sacar resonancias muy puntuales, como un pitido molesto en una guitarra eléctrica. O cómo bajar frecuencias nasales, medio honky, alrededor de 500-700 Hz en un piano, para que suene más natural, más claro. Entiendo lo de limpiar, pero dijiste también crear separación. Si ya tenemos un buen balance, ¿cómo ayuda la EQ a que los instrumentos no se pisen en las frecuencias? Ahí ya entran técnicas un poco más de estrategia. Una es el frequency carving, tallar frecuencias. Imagínate que el bombo pega fuerte alrededor de los 60 Hz y el bajo también tiene cosas importantes ahí. Sí, clásico. Bueno, puedes hacerle un cortecito chiquito al bajo justo en esos 60 Hz. Le haces como un huequito para que el bombo respire ahí, así se escuchan los dos más definidos. Ah, qué bueno eso. Y otra técnica parecida es la ecualización contraria, o counter EQ. Si le das un realce a una frecuencia en un instrumento, ponele 3 kHz para darle presencia a una guitarra, Sí. podrías pensar en hacer un cortecito chiquito en esa misma frecuencia en otro instrumento que esté compitiendo justo ahí. Quizá otra guitarra rítmica o un teclado.
La idea es crear como nichos, espacios para cada elemento importante. Suena lógico, pero también delicado, ¿no? Me imagino que es fácil pasarse y que algo quede flaco o raro. Totalmente. Es un equilibrio constante. Por eso la EQ no es solo para arreglar, también es para realzar, para sacarlo mejor. El curso mostraba cómo darle un boost de aire, arriba de 10, 12 kHz a una voz, para darle brillo, cercanía, Sí, o cómo realzar la fundamental del bombo, quizá en 50, 60 Hz, para que tenga más peso, más pegada. Pero el punto clave, que repetían bastante, es el contexto. claro. ¿Cómo afecta al resto? Exacto. Mueves algo en una pista y te cambia cómo percibes todo lo demás. Es un ida y vuelta. Ajustas, escuchas todo, reajustas. Hay que tener paciencia. Y acá es fascinante cómo el curso empuja a usar los oídos junto con herramientas visuales. En las demos se veía que usaban analizadores de espectro, como el Path Analyzer. No para mezclar mirando, No, claro. sino para confirmar lo que el oído ya sospecha, o para ayudar a encontrar algo. También usaban pistas de referencia profesionales, cargadas en plugins como Reference To. Hubo un momento genial donde una referencia ayudó a darse cuenta de que la mezcla general tenía como una leve resonancia, un sonido medio hueco cerca de los 500 Hz. Que capaz ni lo notaba solo. Exacto, no era tan obvio escuchando la mezcla sola. Las referencias te dan esa mirada desde afuera que es súper valiosa. ¿Alguna otra perlita sobre EQ que te haya llamado la atención del material? Definitivamente, el poder de automatizar la EQ. Un ajuste de EQ no tiene por qué ser el mismo toda la canción. Ah, claro. Puedes automatizar los parámetros para que cambien. Quizá una guitarra necesita más brillo en el solo que en la estrofa. O una frecuencia molesta solo aparece cuando entra el coro con todo. Automatizar la EQ permite que se adapte a la música, ¿viste? Hace la mezcla más viva, más pulida. Ok, pusimos la base con ganancia y balance, la altura de los sonidos, digamos, y esculpimos su forma y lugar con la EQ, el ancho en el espectro. Pero falta una dimensión clave, la profundidad. Esa sensación de que está más cerca, que más lejos, el impacto controlado. Ahí entra el control de la dinámica, ¿verdad? Exactamente. La dinámica es eso. La diferencia entre lo más suave y lo más fuerte de un sonido, o de toda la mezcla. Y controlarla es clave no solo para la profundidad, también para lograr consistencia, que la voz no se pierda en las partes bajitas, para el impacto emocional, esa pegada o punch que buscamos en la bata, en el bajo, El famoso punch. ese mismo. Y también para la cohesión, el glue, ese pegamento que hace que todo suene como una sola cosa. Y las herramientas principales que tocaba el curso son la compresión, la limitación y una que a veces se nos pasa, el clipping. Antes de meternos de lleno en esas herramientas, ¿hay algún paso previo? ¿Se empieza controlando la dinámica a mano? Sí, y el material del curso le da mucha importancia a esto. Recomiendan controlar la dinámica manualmente antes de que la señal llegue a los procesadores como los compresores. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Hay dos formas principales. Una es usando ganancia de clip, o sea, ajustando directamente la forma de onda del audio en el clip. La otra es automatizando un plugin de ganancia simple propuesto al principio de la cadena de efectos de esa pista. ¿Y por qué hacer eso? ¿No están los compresores justamente para eso? Es una buena pregunta. Los compresores reaccionan al nivel de la señal que les entra. Si esa señal es muy irregular, con picos gigantes y después partes muy bajas, el compresor puede reaccionar medio raro o exagerado. Claro. Te puede causar cosas como el pumping, esos cambios de volumen muy notorios y que no suenan naturales. Al nivelar un poco la señal a mano primero, le mandas una señal más pareja al compresor. Le permites trabajar más suave, más controlado, más predecible. Es como prepararle el terreno. Exacto. Prepararle el terreno para que haga su trabajo de forma más musical. Y ojo, una aclaración técnica importante que hacían. El fader de volumen, el principal de la pista en la consola, El que movemos todos. ese mismo, actúa después de todos los plugins que le pongas en la inserción. Por eso, automatizar ese fader te sirve para ajustar el balance final en la mezcla, pero no te controla el nivel que entra a los compresores que tengas puestos en esa pista. Clarísimo.
Esa diferencia entre ganancia antes de los plugins y el fader del final es clave. Ahora sí, compresión, limitación, clipping. Suenan como primos, ¿no? ¿Cómo los diferencia el curso en esencia? Buena forma de verlo. Los tres bajan el rango dinámico, o sea, reducen el volumen de lo que pasa un cierto umbral, el threshold. La diferencia está más que nada en el cómo lo hacen y el para qué los usamos. A ver, Un compresor baja el volumen según una proporción, un ratio que ajustamos. Por ejemplo, 4:1. Por cada 4 decibeles que la señal se pasa del umbral, solo deja pasar 1. Además, tiene controles de ataque y liberación, que te dejan moldear cómo reacciona al principio del sonido y cómo deja de actuar. Y eso afecta mucho el tono, el carácter. moldea la envolvente. Exacto. Se usa para un montón de cosas: controlar la dinámica suave o fuerte, dar punch con ataques más lentos, crear sustain con liberaciones largas, dar color tonal, sobre todo los compresores que imitan hardware, y también como glue en los buses, para pegar todo. Bien, ¿y el limitador? Un limitador es básicamente un compresor llevado al extremo. Un ratio altísimo, 20:1 o infinito, y tiempos de ataque y release muy, muy rápidos. Su meta principal es ser como una pared de ladrillos, un brick wall. Evita que la señal pase de un nivel que fijamos, generalmente cerca del 0 dBFS, para que no haya distorsión digital. Si lo usas poquito, puede ser bastante transparente, solo atajando los picos más rápidos. Una red de seguridad. Algo así. Y el clipper, bueno, ese es más radical. Cuando la señal pasa el umbral, directamente recorta, afeita la cresta de la onda. ¡Pum! Instantáneo. No tiene ataque y release como un compresor. Y ese recorte, inevitablemente, mete distorsión armónica. Ah, o sea, cambia el sonido. Claro. Pero eso se traduce en más volumen percibido RMS, más carácter, a veces suena más agresivo, y controla los picos de forma muy directa. Entendido. Compresor para moldear y controlar. Limitador como guardaespaldas. Y clipper para dar carácter y volumen aunque meta distorsión. Vimos cómo los usaban, quizás en cadena en las demos. Sí, mostraron algunos ejemplos prácticos. Una cadena de voz bastante común. Empezar con un limitador rápido, tipo un Pro L2, para atajar los picos más salvajes, sin que se note mucho. Y después un compresor con más onda. Mencionaban un LA2A, que es famoso por su compresión suave, musical. Clásico. Para nivelar más en general, engordar un poco el sonido y darle calidez. Otro ejemplo fue en el bus de la batería. Usar primero un clipper, en el ejemplo usaban una simulación de saturación de cinta, el J37 de Waves, para sumar armónicos, controlar los transitorios de forma agresiva y subir el volumen percibido. Más potente. Más potente, sí. Y después de eso, un compresor de bus clásico, tipo SSL, para añadir punch y ese glue que todos los elementos de la bata suenen más juntos, más como una unidad. Entonces, volviendo a la idea de profundidad, ¿cómo se conecta todo esto de manejar la dinámica a mano y con aparatos con esa sensación tridimensional que buscamos? ¿Qué significa todo esto en ese contexto? Bueno, al controlar el rango dinámico, lo que logramos es que los elementos importantes de la mezcla tengan un nivel percibido más constante. Que no suban y bajen tanto. Exacto. Una voz que no se pierde en las partes suaves o una batería que mantiene su pegada. Se sienten más sólidos, ¿viste? Más estables en el espacio sonoro. Y esa consistencia ayuda a nuestro oído a ubicarlos más fácil en un plano definido dentro de la mezcla. Ah, claro. Elementos con dinámicas controladas y niveles parejos son más fáciles de poner como cerca o lejos, muchas veces usando también reverb y delay, obvio. Y así creas esos planos de profundidad más claros, más definidos, que son típicos de una mezcla pro. Es como enfocar mejor los objetos en una foto para que la profundidad se note más. Resumamos entonces los puntos clave que sacamos de este análisis del material de mastering.com. Primero, lo fundamental que es preparar la sesión con una buena estructura de ganancia y sobre todo dedicarle tiempo a un balance de volumen inicial a conciencia, que ya resuelve un montón. Importantísimo eso. Segundo, el poder de la EQ usada con intención. No solo para limpiar frecuencias molestas, conociendo esas zonas típicas, sino para esculpir el tono y crear separación con técnicas como el tallado de frecuencias.
El bisturí, como decías. Exacto. Y tercero, el control dinámico. Combinar ajustes manuales con el uso inteligente de compresores, limitadores y hasta clippers para lograr consistencia, impacto, cohesión y finalmente ayudar a crear esa sensación de profundidad que es tan difícil a veces. Exactamente. Y lo bueno de desglosar estas técnicas, así como las presenta un curso detallado, es que ayudan a quitarle un poco el mito al proceso, ¿no? Totalmente. Nos dan un marco, conceptos concretos para probar y, más que nada, para empezar a escuchar nuestras propias mezclas de otra manera, con más crítica. Es un recordatorio de que, aunque sea complejo, la mezcla se basa en principios que se pueden aplicar y en aprender constantemente, practicando y escuchando mucho. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, una reflexión que me quedó picando del material. Mencionan de pasada, lógico porque era un extracto, que la reverb y el delay son herramientas clave para crear directamente esa sensación de espacio y profundidad. Sí, claro. Y eso nos deja una pregunta interesante para seguir pensando cada uno. Más allá de controlar la dinámica como vimos hoy, ¿cómo interactúan exactamente estos efectos que se basan en el tiempo, la reverb, el delay, con las técnicas de compresión, limitación, balance, para tejer juntos ese paisaje sonoro tridimensional? ¿Se ayudan? ¿A veces se pelean? Ahí queda la inquietud. Es una excelente punta para seguir investigando, sí. Esperamos que esta exploración concentrada de las técnicas de mezcla haya servido, haya aportado claridad y, bueno, quizá algunas ideas nuevas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.